Mi hijo heredó $5 millones de mi esposo, y yo heredé deudas. Cuando pedí ayuda, la esposa de mi hijo me bloqueó. Una familia millonaria no se mezcla con mendigos. Desesperada, llamé al ex socio de mi marido, el hombre al que saqué de la depresión. Nadie sabía que se había convertido en un constructor billonario. Cuando los 6 autos de lujo se detuvieron en el terreno, él dijo solo una frase: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Araceli y tengo 70 años». Pensé que después de 45 años de matrimonio conocía a mi esposo Ramón mejor que nadie. Me equivoqué. La verdad llegó 3 días después de su funeral, cuando el abogado leyó el testamento frente a mi hijo Ernesto y su esposa Ariana. A mi hijo Ernesto le dejo $5 millones y todas mis propiedades comerciales. Las palabras flotaron en el aire como dagas. A mi esposa Araceli le dejo la casa familiar y me hago responsable de las deudas pendientes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto no pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Ariana, mi nuera, se aferró a su brazo como si acabara de ganar la lotería. Y yo me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Deudas. Ramón había dejado deudas que yo desconocía por completo. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté con la voz quebrada. El abogado consultó sus papeles. Préstamos bancarios por $200,000, deudas de tarjetas de crédito por $50,000 y varios pagos atrasados que suman otros $30,000. Mi mundo se desplomó. $280,000 en deudas. La casa que Ramón me había dejado no valía ni la mitad de eso. Me di cuenta de que mi esposo, el hombre que decía amarme, me había condenado a la pobreza mientras aseguró que nuestro hijo fuera millonario. Ernesto se aclaró la garganta. «Bueno, mamá, supongo que tendré que ayudarte con eso». Sus palabras sonaban huecas, como si fuera una obligación molesta más que un gesto de amor filial. Salimos de la oficina del abogado en silencio. Durante el trayecto a casa, Ariana no dejó de hablar sobre los planes que tenían para el dinero. Una casa más grande, un auto nuevo, vacaciones en Europa. Era como si yo no existiera en el asiento trasero. Esa noche, sola en la casa que ahora sentía más como una carga que como un hogar, revisé todos los documentos que Ramón había escondido de mí. Facturas sin pagar, cartas de cobranza, avisos de embargo. Mi esposo había estado viviendo una doble vida financiera durante años y yo había sido demasiado confiada para darme cuenta. Al día siguiente llamé a Ernesto. «Hijo, necesito que hablemos sobre las deudas». «Ya voy para allá, mamá». Llegó 1 hora después, pero no solo. Ariana venía con él, vestida como si fuera a una reunión de negocios, con su cabello perfectamente peinado y esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. «Mamá», dijo Ernesto, mientras se sentaba en el sofá, «Ariana y yo hemos estado hablando». Ariana se inclinó hacia adelante, con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que no logró ocultar su desdén. «Araceli, querida, sabemos que esto es difícil para ti. Solo necesito ayuda para organizar las deudas», dije, tratando de mantener la dignidad. «No pido que las paguen todas, solo que me ayuden a encontrar una solución». Ernesto intercambió una mirada con Ariana. Fue ella quien habló. «El problema, Araceli, es que nosotros tenemos nuestros propios planes para el dinero. Ernesto ha trabajado muy duro para ganarse la herencia de su padre. Trabajado duro. Mi hijo había trabajado en la empresa de Ramón durante 5 años, pero siempre llegaba tarde, se iba temprano y pasaba más tiempo en el club de golf que en la oficina. Pero decidí no decir nada. «Solo pido un préstamo», insistí. «Puedo pagarlo poco a poco». Ariana soltó una risa que me heló la sangre. «Un préstamo. Araceli, seamos realistas. ¿Cómo vas a pagar un préstamo? No tienes ingresos, no tienes ahorros, y esa casa se va a perder de todas formas». «Es mi madre», dijo Ernesto débilmente. «Y por eso mismo», replicó Ariana, «no podemos permitir que nos arrastre a sus problemas. Una familia millonaria no se mezcla con mendigos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mendigos. Me había llamado mendiga. A mí,
que había criado a su esposo, que había sacrificado mi carrera para cuidar de mi familia, que había sido una madre devota durante 47 años. Ariana, dije con una calma que no sentía, creo que no entiendes la situación. Entiendo perfectamente, respondió ella, poniéndose de pie. Entiendo que mi esposo heredó $5 millones y que tú heredaste deudas. Entiendo que no podemos permitir que tu situación financiera afecte nuestro futuro. Y entiendo que es hora de que aceptes la realidad de tu nueva situación. Me levanté también, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Mi nueva situación. Exacto. Ariana sonrió con esa sonrisa venenosa que tanto odiaba. Ya no eres la esposa de un hombre exitoso. Ya no formas parte de nuestra clase social. Es hora de que busques ayuda en los lugares apropiados para gente como tú. Ernesto no dijo nada. Se quedó ahí sentado, mirando al suelo, mientras su esposa me humillaba en mi propia casa. Mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había consolado cuando tenía pesadillas, el joven que había apoyado en cada decisión, no fue capaz de defenderme de su esposa. ¿Gente como yo?, pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Gente sin dinero, Araceli, gente que necesita caridad. Hay organizaciones para eso, iglesias que ayudan a los necesitados. Pero nosotros no podemos ser tu salvación. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestros hijos. Los hijos que nunca habían tenido, los nietos que nunca me habían dado, pero que ahora usaban como excusa para negarme ayuda. Creo que deberían irse, dije con toda la dignidad que me quedaba. Ariana tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Espero que encuentres la ayuda que necesitas, Araceli. De verdad lo espero. Pero no vengas a buscarnos cuando las cosas se pongan más difíciles. Ya tomamos nuestra decisión. Ernesto se levantó lentamente, evitando mi mirada. Mamá, vete, le dije. Solo vete. Se fueron sin mirar atrás. Escuché el motor de su auto alejándose y entonces me derrumbé. 47 años criando a ese hijo, amándolo, sacrificándome por él, y cuando más lo necesitaba me había dado la espalda por una mujer que me veía como basura. Esa noche, mientras revisaba una vez más las facturas que se acumulaban sobre la mesa del comedor, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En 2 semanas, los bancos comenzarían los procesos de embargo. En 1 mes, perdería la casa. Y mi propio hijo me había dejado claro que no podía contar con él. Por primera vez en 70 años, estaba completamente sola, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Mientras lloraba en la cocina donde había preparado miles de comidas familiares, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había construido una vida que ahora se desmoronaba, recordé algo que había olvidado. No siempre había estado sola. Había alguien más en mi pasado, alguien que tal vez, solo tal vez, podría recordar la bondad que una vez le mostré cuando él lo necesitaba más que nada en el mundo. Pasé 3 días sin dormir, revisando cada rincón de la casa, buscando algo de valor que pudiera vender. Los muebles eran viejos, los adornos sin valor real, y las joyas que Ramón me había regalado resultaron ser imitaciones baratas. Mi realidad se volvía más cruda con cada hora que pasaba. Fue el martes por la mañana, mientras tomaba mi café en una taza despostillada, que su rostro apareció en mi mente. Manuel Herrera. Habían pasado 15 años desde la última vez que lo vi, pero recordaba cada detalle de aquellos días difíciles cuando todo su mundo se había derrumbado. Manuel había sido más que el socio de Ramón. Habían construido juntos una empresa de construcción que durante 10 años fue próspera y exitosa. Pero cuando la crisis económica golpeó hace 15 años, todo cambió. Los contratos se cancelaron, los clientes desaparecieron y las deudas se acumularon. La empresa quebró en 6 meses. Ramón logró salir adelante vendiendo su parte y reinventándose en otros negocios, pero Manuel se quedó con todas las deudas de la sociedad. Perdió su casa, su auto y, lo más doloroso, perdió a su esposa Laura, quien no pudo soportar la presión y lo abandonó, llevándose a sus 2 hijos pequeños. Recuerdo el día que Manuel tocó nuestra puerta. Era diciembre, hacía un frío terrible
y él temblaba no solo del clima, sino de algo más profundo. Había perdido todo en cuestión de meses y no tenía a dónde ir. Ramón había salido de viaje de negocios, y cuando abrí la puerta y vi a Manuel ahí parado, con una pequeña maleta y los ojos hundidos de alguien que ha tocado fondo, no pude hacer otra cosa que invitarlo a pasar. «No tengo a nadie más, Araceli», me había dicho esa noche, sentado en nuestro sofá, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té caliente. Laura se llevó a los niños a casa de su madre. Dice que no puede vivir con un fracasado. Me senté junto a él, viendo a un hombre completamente roto. Manuel siempre había sido fuerte, decidido, el tipo de persona que solucionaba los problemas de otros. Verlo tan destruido me partió el corazón. «No eres un fracasado», le dije. «Pasaste por una mala racha, eso es todo. Esto va a pasar». Él negó con la cabeza. «No, Araceli, esto no va a pasar. Perdí todo. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo familia. Hay días que pienso que sería mejor». No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. El miedo me recorrió la espalda. «Manuel, mírame», le dije, tomando sus manos. «Esto no es el final. Es solo un capítulo difícil». Durante las siguientes 6 semanas, Manuel vivió en nuestra casa de huéspedes. Ramón no estaba muy contento con la situación, pero yo insistí. Cada mañana, Manuel se levantaba tarde, desanimado, sin ganas de salir de la cama. Yo le llevaba desayuno, me sentaba con él y le hablaba de cualquier cosa que se me ocurriera para distraerlo de su dolor. Poco a poco, comencé a ver pequeños cambios. Manuel empezó a ayudarme en el jardín. Arreglaba cosas rotas en la casa. Cocinábamos juntos por las tardes. Era como si estuviera redescubriendo pequeños placeres de la vida que había olvidado en medio de su depresión. Una noche, mientras lavábamos los platos después de la cena, me confesó algo que me sorprendió. «Araceli, hace años que no me sentía tan en paz como me siento aquí contigo». Se detuvo, como si hubiera dicho algo que no debía. «Quiero decir, aquí en tu casa, con tu familia». Yo sonreí, secando un plato. «Esta es tu casa también, Manuel. Por el tiempo que necesites». «No puedo quedarme para siempre», dijo él. «Necesito encontrar trabajo, necesito reconstruir mi vida». «Lo harás», le aseguré. «Pero no tienes que apresurarte. Las buenas decisiones toman tiempo». Tenía razón. Durante esas semanas, Manuel había estado enviando currículums y haciendo entrevistas, pero nada parecía funcionar. La industria de la construcción estaba devastada y nadie quería contratar a alguien con antecedentes de bancarrota. Fue entonces cuando recordé algo. Mi hermana Carmen había mencionado que su cuñado necesitaba a alguien para supervisar una obra pequeña en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero era un comienzo. «No es mucho dinero», le dije a Manuel cuando le conté sobre la oportunidad, «pero es honesto y te dará tiempo para buscar algo mejor». Los ojos de Manuel se iluminaron por primera vez en meses. «¿Harías eso por mí?» «Ya lo hice», le dije, mostrándole el papel con el número de teléfono. «Tienes una entrevista mañana a las 10». Ese trabajo cambió todo para Manuel. Era solo supervisar la construcción de una casa pequeña, pero él se entregó completamente al proyecto. Llegaba temprano, se quedaba tarde, y trataba cada detalle como si fuera la construcción más importante del mundo. El dueño de la obra quedó tan impresionado que le recomendó a otros contratistas. En 6 meses, Manuel tenía 3 proyectos pequeños. En un año, había formado su propia empresa nuevamente, esta vez con una base más sólida y una filosofía diferente. El día que se mudó de nuestra casa, ambos sabíamos que algo especial había ocurrido durante esos meses. No solo había recuperado su estabilidad económica, sino que había encontrado una nueva versión de sí mismo, más madura, más agradecida, más humana. «No sé cómo pagarte lo que hiciste por mí», me dijo mientras cargaba sus pocas pertenencias en su auto usado. «No me debes nada», le respondí. «Solo prométeme que si alguna vez alguien necesita lo que yo te di a ti, se lo darás». Me abrazó fuerte y por un momento sentí algo extraño,
algo que no debería haber sentido estando casada. Pero lo ignoré. Manuel era el amigo de mi esposo, y yo era una mujer casada que había hecho lo correcto. Prometo que si alguna vez me necesitas, estaré ahí para ti, me susurró al oído antes de soltarme. Nos mantuvimos en contacto esporádicamente durante los primeros años, tarjetas de Navidad, llamadas ocasionales para saludar, pero poco a poco la vida nos separó. Supe que había reconstruido su empresa, que se había vuelto a casar, que las cosas le iban bien. Pero hacía más de 5 años que no sabía nada de él. Ahora, sentada en mi cocina silenciosa, con las facturas de cobranza apiladas frente a mí, recordé su promesa. Si alguna vez me necesitas, estaré ahí para ti. Mi mano temblaba mientras marcaba el número que había encontrado en el directorio telefónico. Herrera Construcciones. Después de 15 años, aún recordaba su apellido asociado con la construcción. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional contestara. «Herrera Construcciones, buenos días». «Buenos días», dije, sintiendo cómo se me secaba la garganta. «¿Podría hablar con Manuel Herrera, por favor?» «¿De parte de quién?» Dudé por un momento. ¿Cómo me presentaría después de tanto tiempo? ¿Como la viuda desesperada que necesitaba caridad? ¿Como la mujer que una vez lo ayudó? «De parte de Araceli Mendoza», dije finalmente, usando mi apellido de soltera. Es una llamada personal». Hubo una pausa y luego la voz cambió. Se volvió más cálida. «Un momento, por favor». La espera se me hizo eterna. Mientras esperaba, me preguntaba si Manuel recordaría quién era yo, si recordaría lo que había pasado entre nosotros tantos años atrás, si su promesa de ayudarme había sido sincera o solo palabras vacías de un hombre agradecido en un momento vulnerable. Finalmente, una voz familiar pero más madura respondió al teléfono. «Araceli». Solo el escuchar mi nombre en sus labios después de tantos años me hizo romper en llanto. «Sí, Manuel, soy yo». «Dios mío, ¿estás bien? Suenas». «Manuel», lo interrumpí, tratando de controlar mi voz. «Necesito ayuda». El silencio al otro lado de la línea me hizo temer lo peor. Tal vez había sido un error. Tal vez él ya no era el hombre agradecido que una vez conocí. Tal vez. «Dime dónde estás», dijo con una voz que no admitía discusión. «Voy para allá ahora mismo». Manuel llegó en menos de 2 horas. Escuché el sonido de varios motores acercándose por la calle y me asomé por la ventana, esperando ver su auto. Lo que vi me dejó sin aliento. 6 autos de lujo se detuvieron frente a mi casa. Mercedes, BMW, un Bentley plateado que brillaba bajo el sol de la tarde. Los conductores, todos vestidos de traje, salieron y se formaron en una línea perfecta. Pero mi atención se centró en el hombre que bajó del Bentley. Manuel había cambiado. A sus 65 años seguía siendo alto y de hombros anchos, pero ahora había una elegancia en su porte que no recordaba. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba perfectamente peinado. Su traje era claramente hecho a medida, y cuando caminó hacia mi puerta, lo hizo con la confianza de un hombre que había conquistado el mundo. Pero cuando me miró a los ojos, vi algo que no había cambiado. La calidez, la gratitud y algo más profundo que prefería no analizar en ese momento. «Araceli», dijo simplemente, y me envolvió en un abrazo que me hizo sentir segura por primera vez en semanas. «Manuel, yo no esperaba que...» Murmuré contra su hombro, abrumada por su presencia y por el despliegue de riqueza que había traído consigo. ¿Que viniera con tanto estilo?, preguntó con una sonrisa que reconocí de años atrás. «Tengo que mantener las apariencias. Soy un hombre de negocios muy importante ahora». Había humor en su voz, pero también orgullo. Me separé de él para mirarlo mejor. «¿Qué pasó contigo, Manuel?» «¿Cómo?» «Es una historia larga», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Pero primero dime qué necesitas». Por teléfono sonabas desesperada. Lo invité a pasar, consciente de lo modesta que debía parecer mi casa comparada con el lujo que claramente rodeaba su vida ahora. Mientras le servía café en la misma cocina donde una vez habíamos lavado platos juntos, le conté todo.
La herencia desigual, las deudas de Ramón, la humillación de Ariana, el abandono de Ernesto. Manuel escuchó en silencio, pero vi cómo se tensaba su mandíbula cada vez que mencionaba cómo me habían tratado mi hijo y mi nuera. $280,000, repitió cuando terminé mi relato. ¿Eso es todo? La pregunta me sorprendió. Manuel, es una fortuna para mí. No tengo ningún ingreso, no tengo ahorros. Él levantó una mano para silenciarme gentilmente. Araceli, ¿sabes cuánto vale mi empresa ahora? Negué con la cabeza. $600 millones. Las palabras salieron de su boca con la naturalidad de alguien que habla del clima. $280,000 es lo que gasto en combustible para mis autos en un año. Me quedé sin palabras. ¿600 millones? El hombre que había vivido en mi casa de huéspedes, que había llegado temblando y roto, que había lavado platos a mi lado para mantenerse ocupado, era ahora ¿millonario? No entiendo, murmuré. Manuel se recostó en su silla y por primera vez desde que había llegado, su expresión se suavizó completamente. ¿Recordás lo que me dijiste cuando conseguiste ese primer trabajo para mí? Me dijiste que las buenas decisiones toman tiempo. Asentí, recordando esa conversación en esta misma cocina. Tenías razón. Empecé pequeño, con esa casa que supervisé gracias a ti. Pero aprendí algo durante esos meses en tu casa, Araceli. Aprendí que el éxito no se trata solo de dinero. Se trata de tratar bien a las personas, de hacer las cosas correctas, de nunca olvidar quién eres realmente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia sus autos. Construí mi nueva empresa sobre esos principios. Trataba bien a mis empleados, hacía trabajos de calidad, y poco a poco la gente comenzó a confiar en mí otra vez. En 5 años tenía la empresa de construcción más respetada de la región. En 10 años me expandí a otros estados. Ahora construyo edificios en todo el país. Manuel, eso es increíble, dije, genuinamente feliz por su éxito, pero también sintiendo una extraña melancolía. Tu exesposa debe estar muy orgullosa. Su rostro se ensombreció. Laura murió hace 3 años. Cáncer. Al final, no importó que yo hubiera recuperado mi fortuna. El tiempo perdido con mis hijos nunca volvió. Lo siento mucho, murmuré, sintiendo su dolor. Mis hijos son adultos ahora, continuó. Tengo una relación cordial con ellos, pero nunca fui realmente su padre después de que Laura me abandonó. Eso es algo que el dinero no puede comprar de vuelta. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Manuel se volvió hacia mí con una determinación que me recordó al hombre de negocios que había llegado con 6 autos de lujo. Pero no vine aquí a hablar de mis penas, dijo. Vine a pagar una deuda. Manuel, no me debes nada. Te debo todo, me interrumpió. Todo lo que soy ahora empezó en esta casa, con tu bondad, con tu fe en mí cuando nadie más creía. Y ahora que necesitas ayuda, no voy a permitir que pases por lo que yo pasé. Sacó su teléfono y marcó un número. Roberto, necesito que prepares una transferencia inmediata. $300,000 a. Se detuvo y me miró. ¿Cuál es el número de tu cuenta? Manuel, no puedo aceptar. ¿Cuál es el número de tu cuenta, Araceli? Su voz era firme pero gentil. Con las manos temblorosas, busqué mi chequera y le di la información. Mientras hablaba por teléfono, en un idioma que mezcla va-español con términos financieros que no entendía completamente, me di cuenta de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Listo, dijo después de colgar. En 1 hora tendrás el dinero en tu cuenta, suficiente para pagar todas las deudas y que te sobre para vivir cómodamente por unos años. Me levanté bruscamente, abrumada por la generosidad. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Manuel se acercó a mí y tomó mis manos nuevamente. Araceli, cuando llegué a tu puerta hace 15 años, no tenía ni $5 en el bolsillo. Me diste un hogar, me diste esperanza, me diste una razón para seguir viviendo. ¿En serio crees que $300,000 son suficientes para pagar eso? Estaba llorando ahora, abrumada por emociones que no sabía cómo procesar. Pero Manuel, pero nada, dijo firmemente. Además, esto no es caridad,
Es una inversión. ¿Una inversión? Manuel sonrió, y por primera vez desde que había llegado, vi un destello de algo que no pude interpretar completamente. Quiero que vengas a vivir conmigo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tengo una mansión en las colinas, 12 habitaciones, sirvientes, jardines, todo lo que una mujer como tú merece. Está demasiado vacía para un viejo como yo. Manuel, no puedo. Puedes y lo harás, dijo con una sonrisa. Le debo a la memoria de Ramón cuidar de su esposa. Él era mi amigo, mi socio. Si supiera cómo te ha tratado su hijo, se voltearía en su tumba. La mención de Ramón me hizo sentir una punzada de culpa. ¿Qué pensaría mi esposo de esta situación? ¿De mí aceptando ayuda de Manuel, mudándome a su casa? Como si pudiera leer mis pensamientos, Manuel agregó: será completamente respetable. Tendrás tu propia ala de la casa, tu propia servidumbre. Puedes vivir tu vida como quieras, pero nunca más tendrás que preocuparte por dinero, nunca más tendrás que rogarle ayuda a nadie. En ese momento, escuché el sonido de un auto acercándose. Miré por la ventana y vi el BMW de Ernesto estacionándose detrás de la flota de Manuel. Mi estómago se hizo un nudo. «Parece que tienes visita», dijo Manuel, siguiendo mi mirada. «Es mi hijo», murmuré, sintiendo una mezcla de dread y curiosidad por lo que iba a pasar. Manuel se enderezó y en un instante se transformó. La calidez en sus ojos se convirtió en acero frío. «Perfecto. Es hora de que tu hijo aprenda algunas lecciones sobre el respeto». Ernesto y Ariana salieron del auto, pero se detuvieron en seco cuando vieron los 6 autos de lujo. Vi cómo Ariana agarraba el brazo de Ernesto, sus ojos moviéndose de un vehículo al otro, tratando de entender qué estaba pasando. Caminaron lentamente hacia la puerta, y pude ver la confusión y algo parecido al miedo en sus rostros. Cuando Ernesto tocó la puerta, Manuel se dirigió hacia ella. «Permíteme», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Abrió la puerta, y la expresión de shock en las caras de Ernesto y Ariana fue inmediatamente evidente. Estaban esperando encontrarme a mí, probablemente preparados para otra sesión de humillación. En su lugar, se enfrentaron con un hombre que irradiaba poder y riqueza. «Buenos días», dijo Manuel con una cortesía glacial. «Ustedes deben ser Ernesto y Ariana». Ariana tartamudeó. «Nosotros. ¿Quién es usted?» «Soy Manuel Herrera», respondió, y vi cómo los ojos de Ernesto se agrandaron al reconocer el nombre. Socio y amigo de su padre, y ahora protector de su madre. La palabra protector colgó en el aire como una amenaza silenciosa. «¿Protector?», preguntó Ernesto, encontrando finalmente su voz. Manuel sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. «Así es. Araceli me contó sobre su situación financiera y sobre la respuesta de su familia a sus necesidades». Ariana se enderezó, tratando de recuperar su compostura. «No sé qué le habrá dicho, pero...» «Me dijo que la llamaron mendiga», interrumpió Manuel, y su voz se volvió peligrosamente baja. «Me dijo que una familia millonaria no se mezcla con mendigos. ¿Es correcto?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni Ernesto ni Ariana pudieron negar las palabras que tan claramente habían dicho días antes. «Bueno», continuó Manuel, «resulta que yo sí me mezclo con gente extraordinaria como su madre. De hecho, acabo de pagarle todas las deudas de su padre, y ahora vivirá conmigo en mi mansión, donde será tratada como la reina que siempre debió ser». La cara de Ariana palideció completamente. Ernesto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Y por primera vez en semanas, sonreí. La mansión de Manuel era aún más impresionante de lo que había imaginado. Cuando los 6 autos se detuvieron frente a las puertas de hierro forjado, pensé que habíamos llegado a un hotel de lujo. La propiedad se extendía por varias hectáreas, con jardines perfectamente cuidados, una fuente central que parecía sacada de un palacio europeo, y una casa que más bien parecía un castillo moderno. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Manuel mientras me ayudaba a bajar del Bentley. Había sido una semana desde el enfrentamiento con Ernesto y Ariana,
Una semana en la que mi vida había cambiado tan radicalmente que a veces me pellizcaba para asegurarme de que no era un sueño. Manuel había cumplido cada una de sus promesas. Las deudas estaban pagadas, mi cuenta bancaria tenía un balance que nunca había imaginado posible, y ahora estaba a punto de mudarse a una vida que parecía sacada de una película. El interior de la mansión me dejó sin aliento. Techos altos con vigas de madera tallada, pisos de mármol que brillaban como espejos y obras de arte que claramente valían más que mi casa anterior. Pero lo que más me impresionó fue la calidez del lugar. A pesar de su grandeza, no se sentía frío o impersonal. «María Elena te mostrará tu habitación», dijo Manuel, presentándome a una mujer elegante de unos 50 años que claramente era la encargada de la casa. Ella supervisará al personal que estará dedicado exclusivamente a tu comodidad. ¿Personal dedicado a mí?, pregunté, aún tratando de procesar todo esto. Manuel sonrió. Una dama de compañía, una mucama personal, un cocinero que preparará lo que quieras cuando lo quieras y un chofer para llevarte donde desees ir. Tu única responsabilidad es ser feliz. María Elena me condujo por un corredor adornado con pinturas que reconocí como obras de artistas famosos. Mi ala de la casa resultó ser más grande que toda mi casa anterior. La suite principal tenía una sala de estar, un dormitorio con una cama que parecía sacada de un palacio, un baño con una tina de mármol del tamaño de una piscina pequeña y un balcón que daba a los jardines traseros. «La señora Araceli tiene acceso completo a toda la propiedad», explicó María Elena mientras me mostraba un walk-in closet que ya estaba lleno de ropa elegante en mi talla exacta. El señor Manuel pidió específicamente que se sintiera como en su propia casa. Esa noche, cenamos en un comedor que podría haber albergado a 20 personas, pero que se sentía íntimo con solo nosotros dos. Manuel había cambiado su traje de negocios por ropa casual elegante, y mientras comíamos una cena preparada por un chef profesional, me contó más detalles de su transformación. «Después de que me ayudaste con ese primer trabajo», dijo mientras cortaba su filete, «decidí que nunca más volvería a depender de nadie. Pero no solo financieramente, emocionalmente también». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que después de Laura, después de perder a mis hijos, decidí que mi corazón era un lujo que no podía permitirme. Me concentré únicamente en los negocios, en construir un imperio tan sólido que nunca más pudiera ser destruido». Había una tristeza en su voz que me hizo querer consolarlo, como había hecho años atrás. ¿Y funcionó? Manuel dejó sus cubiertos y me miró directamente. Funcionó para construir riqueza, pero no funcionó para construir felicidad. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre nosotros. «Por eso te traje aquí», continuó. «No solo por gratitud, aunque esa es parte de la razón. Te traje porque esta casa ha estado vacía durante años. Físicamente llena de cosas hermosas, pero emocionalmente vacía». «Manuel, no tienes que decir nada», dijo gentilmente. «Solo quiero que sepas que tu presencia aquí no es caridad para ti, es medicina para mí». Los primeros días en la mansión fueron como aprender a vivir en otro planeta. Me despertaba en sábanas de seda egipcia, desayunaba en una terraza con vista a jardines que parecían sacados de Versalles y pasaba las tardes leyendo en una biblioteca personal de Manuel que tenía más libros de los que había visto en mi vida. Pero lo más sorprendente era cómo Manuel se comportaba conmigo. A pesar de su obviamente ajetreada vida de negocios, siempre aparecía para la cena. Siempre me preguntaba sobre mi día. Siempre se aseguraba de que estuviera cómoda. Siempre me trataba no como una invitada, sino como. No estaba segura de cómo describir lo que éramos. Fue durante mi tercera semana allí que Ernesto intentó visitarme. María Elena vino a avisarme que había un joven en la puerta principal preguntando por mí. «Dile que pase», le dije, curiosa por ver qué tenía que decir mi hijo. Ernesto entró al salón principal, claramente intimidado por el lujo que lo rodeaba. Vestía su mejor traje, pero se veía pequeño e insignificante en el gran espacio. Cuando me vio bajando por la escalera principal, que había aprendido a descender con la elegancia que mi nueva vida demandaba, su expresión cambió.
Yo había cambiado. El estrés de las deudas había desaparecido de mi rostro. Mi postura era más erguida y la ropa elegante que Manuel había comprado para mí me hacía ver como la mujer sofisticada que siempre había tenido potencial para ser. «Mamá», dijo Ernesto, y por primera vez en años había respeto en su voz. «¿Ernesto?», respondí con una cortesía fría que había aprendido de Manuel. «¿A qué debo esta visita?». «Nosotros, Ariana y yo queríamos disculparnos», tartamudeó. «No sabíamos que tenías contactos así». «Contactos». Como si Manuel fuera simplemente una conexión de negocios. «No tengo contactos», dije calmadamente. «Tengo amigos, gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo darles». Ernesto se sonrojó. «Mamá, lo que dijo Ariana fue horrible. Ella no lo decía en serio». «¿Ah, no?», pregunté, dirigiéndome hacia el bar donde había aprendido a servirme una copa de vino como una verdadera señora. Porque me pareció bastante sincera cuando me llamó mendiga. Estaba estresada por el dinero, por los cambios. «Ernesto», lo interrumpí, volteándome para mirarlo directamente. «Tu padre te dejó $5 millones. ¿Qué estrés financiero puede tener tu esposa?». No tenía respuesta para eso. «Mira», continuó después de tomar un sorbo de vino, «entiendo que vinieron porque ahora saben que tengo medios, que mi mendiguez resultó ser temporal. Pero la pregunta es, ¿habrían venido si yo todavía estuviera quebrada?». Ernesto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En ese momento, Manuel entró al salón. No había planeado su llegada, pero su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. Vestía un traje que probablemente costaba más que el auto de Ernesto, y cuando vio a mi hijo, su expresión se endureció. «Ernesto», dijo con una cortesía glacial. «No sabía que esperábamos visita». «Señor Herrera», murmuró Ernesto, claramente intimidado. «Solo vine a hablar con mi madre». «Por supuesto», dijo Manuel, dirigiéndose hacia mí y plantando un beso suave en mi mejilla que me sorprendió. El gesto fue territorial, protectivo, y algo más que no quise analizar en ese momento. «¿Todo bien, querida?». La palabra «querida» hizo que Ernesto abriera los ojos como platos. También hizo que mi corazón se acelerara de una manera que no había sentido en décadas. «Todo perfecto», respondí, sintiéndome súbitamente segura y protegida. Manuel se dirigió hacia su bar personal y se sirvió un whisky. «Ernesto, espero que entiendas que tu madre está bajo mi protección ahora. Cualquier malentendido futuro será muy mal recibido por mí». El mensaje era claro. «No te atrevas a lastimarla otra vez». «Entiendo», dijo Ernesto rápidamente. «Excelente». Manuel tomó un sorbo de su whisky. «Entonces creo que tu visita ha terminado». No era una pregunta, era una orden. Después de que Ernesto se fue, Manuel y yo nos quedamos en silencio en el salón. Finalmente, él habló. «¿Te molesta que haya interferido?». «No», dije honestamente. «Me gustó». Él sonrió. «Bien, porque pienso seguir haciéndolo». Esa noche, durante la cena, Manuel me hizo una pregunta que cambió todo. «Araceli, ¿eres feliz aquí?». «Más feliz de lo que he sido en años», respondí sin dudar. «¿Te quedarías permanentemente? ¿Harías de esta tu casa real, no solo temporal?». Lo miré a través de la mesa, viendo algo en sus ojos que me hizo temblar. «¿Qué me estás preguntando exactamente, Manuel?». Él dejó su tenedor, se recostó en su silla y me miró con una intensidad que no había visto desde que éramos más jóvenes. «Te estoy preguntando si estarías dispuesta a construir una vida real aquí, conmigo». Mi corazón se detuvo. Después de tantos años, después de un matrimonio que había terminado sintiéndome invisible, después de ser abandonada por mi propio hijo, este hombre extraordinario me estaba pidiendo que considerara algo que no me había atrevido ni a soñar. Pero antes de que pudiera responder, Manuel levantó una mano. «No me respondas ahora», dijo suavemente. «Solo piénsalo. Piensa en la posibilidad de que merezcas ser amada, protegida y valorada todos los días por el resto de tu vida». Esa noche, acostada en mi cama de seda, mirando hacia el techo de mi habitación en una mansión que parecía un sueño,
supe que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Por primera vez en 70 años, me estaba enamorando de verdad. Habían pasado 2 meses desde que me mudé a la mansión de Manuel, y cada día me sorprendía más la naturalidad con la que nos habíamos adaptado a vivir juntos. Era como si hubiéramos estado practicando para esto durante décadas, como si todos esos años separados hubieran sido simplemente una pausa antes de encontrarnos en el momento correcto de nuestras vidas. Era una tarde de sábado y estaba en el jardín, leyendo bajo la sombra de un roble centenario, cuando Manuel se acercó con 2 copas de vino. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata. Algo que había aprendido era su ritual para marcar el final de la semana de trabajo. ¿Molesto?, preguntó, ofreciéndome una copa. Nunca, respondí, cerrando el libro y aceptando el vino. Era un hábito que habíamos desarrollado. Los sábados por la tarde eran nuestro tiempo sagrado, sin llamadas de negocios, sin interrupciones del personal, solo nosotros 2 conversando sobre todo y nada. Manuel se sentó en la silla junto a la mía, y por un momento permanecimos en un silencio cómodo, observando cómo la brisa movía las ramas del jardín. Había algo diferente en él ese día, una tensión que no había visto antes. «Araceli», dijo finalmente, «hay algo que necesito decirte». Su tono me hizo enderezarme en mi silla. «¿Qué pasa? ¿Hay algún problema?» «No es un problema», dijo lentamente. «Es una verdad que he estado guardando durante demasiado tiempo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. En los 2 meses que llevaba viviendo allí, Manuel había sido el caballero perfecto. Atento, cariñoso, protector, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. Nunca había cruzado líneas, nunca había hecho nada inapropiado, pero tampoco había escondido los pequeños gestos de afecto que habían ido creciendo entre nosotros. «Manuel, puedes decirme cualquier cosa», le aseguré. Él tomó un sorbo largo de vino, como si necesitara valor líquido para lo que venía. «Hace 40 años», comenzó, «cuando trabajaba con Ramón, cuando ustedes eran una pareja joven y feliz, yo ya estaba enamorado de ti. El mundo se detuvo. Mi copa tembló en mis manos. Ramón era mi mejor amigo, mi socio, como un hermano para mí», continuó Manuel, su voz llena de una emoción que había estado conteniendo durante décadas. «Y tú eras su esposa, la mujer que él amaba. Así que enterré esos sentimientos tan profundo que casi logré convencerme de que no existían». «Manuel», murmuré, pero él levantó una mano gentilmente. «Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto». Asentí, incapaz de hablar. «Cuando mi vida se desplomó hace 15 años, cuando llegué a tu puerta roto y sin esperanza, no era solo por la empresa. Era porque había perdido toda esperanza de estar cerca de ti de alguna manera. Laura se había llevado a mis hijos, mi negocio había quebrado, pero lo que realmente me estaba matando era saber que había perdido mi excusa para ser parte de tu vida, aunque fuera periféricamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras entendía la profundidad de lo que me estaba confesando. «Esas 6 semanas en tu casa», continuó, «fueron a la vez el cielo y el infierno para mí. Cielo porque podía verte todos los días, hablar contigo, sentir tu bondad, tu cuidado. Infierno porque sabía que era temporal, que eras la esposa de mi mejor amigo y que era un hombre sin nada que ofrecerte». «Por eso te fuiste», dije en voz baja, entendiendo finalmente algo que siempre me había confundido. «Me fui porque me estaba enamorando más cada día», admitió, «y porque sabía que si me quedaba un día más, no habría podido seguir fingiendo que solo sentía gratitud hacia ti». Manuel se levantó de su silla y comenzó a caminar por el jardín, como si le fuera más fácil hablar en movimiento. Construí mi imperio durante estos años por 2 razones. Primera, para demostrarme a mí mismo que podía ser el tipo de hombre que merecía pensar en ti. Segunda, porque en el fondo de mi corazón tenía la esperanza de que algún día, de alguna manera, tendría la oportunidad de cuidarte como siempre quise hacerlo. ¿Siempre supiste que Ramón me estaba dejando en una situación tan difícil? Manuel se detuvo y me miró. No sabía los detalles específicos,
Pero sabía que Ramón había estado tomando malas decisiones financieras en los últimos años. Sabía que estaba jugando en el casino, que había pedido préstamos que no podía pagar. Cuando murió y no me contactaste inmediatamente, sospeché que había complicaciones. Entonces, cuando me llamaste, dijo regresando a sentarse frente a mí, fue como si el universo finalmente me diera la oportunidad que había estado esperando durante 40 años. La oportunidad de cuidarte sin traicionar la memoria de mi amigo, sin romper ningún código moral. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Araceli, te traje aquí oficialmente para honrar la amistad que tenía con Ramón, para cuidar de su viuda como él habría querido. Pero la verdad es que te traje aquí porque he estado esperando toda mi vida adulta por la oportunidad de amarte abiertamente. Mi respiración se volvió irregular. Manuel, no tienes que responder nada ahora, dijo rápidamente. Solo necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que entendieras que nada de esto es casualidad. No te estoy ofreciendo caridad ni amistad. Te estoy ofreciendo 40 años de amor guardado, esperando el momento correcto para ser expresado. Me quedé sin palabras durante varios minutos, procesando la enormidad de lo que acababa de revelar. 40 años. Había estado enamorado de mí durante 40 años. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué me dices esto ahora? Manuel sonrió tristemente. Porque tengo 65 años, Araceli, porque tú tienes 70, porque hemos perdido ya demasiado tiempo, y no quiero desperdiciar ni un día más pretendiendo que lo que siento por ti es solo amistad o gratitud. ¿Y si yo no siento lo mismo? Entonces seguiré siendo tu amigo y protector por el resto de nuestras vidas, dijo sin dudar. Tu felicidad es más importante para mí que mi felicidad. Pero si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que puedas amarme aunque sea la mitad de lo que yo te amo, entonces quiero luchar por esa posibilidad. Me levanté de mi silla, necesitando moverme, necesitando procesar. Caminé hasta la fuente central del jardín, con Manuel siguiéndome a una distancia respetuosa. Ramón y yo no teníamos el mejor matrimonio, confesé sin voltearme. Los últimos años especialmente. Él había cambiado, se había vuelto distante, secreto. Yo me sentía más como una empleada doméstica que como una esposa. Lo sé, dijo Manuel suavemente detrás de mí. Lo veía en tus ojos cada vez que nos visitaba. Veía cómo te trataba, cómo daba por sentado todo lo que hacías por él. Me volteé para mirarlo. ¿En serio era tan obvio? Para alguien que te conocía como yo te conocía, sí. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Nunca pensaste en qué? ¿En arruinar tu matrimonio? ¿En destruir mi amistad con Ramón? ¿En convertirme en el tipo de hombre que traiciona la confianza de su mejor amigo? Manuel negó con la cabeza. Nunca, aunque me estuviera muriendo por dentro. Nos quedamos mirándonos por un largo momento. Vi en sus ojos décadas de amor contenido, de sacrificio silencioso, de esperar el momento correcto. Y por primera vez me permití realmente examinar mis propios sentimientos. ¿Cuándo había comenzado a ver a Manuel como algo más que el amigo de mi esposo? Había sido durante esas 6 semanas cuando vivió con nosotros, cuando me sentía más conectada emocionalmente con él que con mi propio marido. Había sido en estos 2 meses viviendo juntos, viendo cómo me trataba como una reina, cómo me protegía, cómo me hacía sentir valorada y deseada por primera vez en décadas. Manuel, dije finalmente, no sé si lo que siento es amor o gratitud o... No tienes que saberlo ahora, me interrumpió. Solo te pido una cosa, que me des la oportunidad de demostrarte lo que podríamos tener juntos, que me dejes cortejarte apropiadamente, como debería haber hecho hace 40 años si las circunstancias hubieran sido diferentes. ¿Cortejarme? No pude evitar sonreír ante la formalidad anticuada de la palabra. Manuel sonrió también, y por primera vez desde que había comenzado su confesión, vi relajarse sus hombros. Soy un hombre de 70 años, Araceli. Cortejarte es exactamente lo que quiero hacer. Quiero llevarte a cenas románticas, quiero comprarte flores, quiero escribirte cartas de amor, quiero hacer todas las cosas que un hombre enamorado hace por la mujer de sus sueños.
¿Y si al final decido que no puedo corresponder tus sentimientos? Entonces habré tenido la experiencia más hermosa de mi vida, amándote abiertamente, aunque sea por poco tiempo. La sinceridad en su voz me quebró. Este hombre extraordinario, que había construido un imperio, que tenía el poder de hacer lo que quisiera con quien quisiera, estaba poniéndose completamente vulnerable ante mí. Me acerqué a él lentamente, hasta que estuvimos lo suficientemente cerca como para que pudiera tocar su rostro. Manuel, dije suavemente, creo que ya empecé a enamorarme de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio? En serio. No sé cuándo comenzó exactamente, pero estos 2 meses han sido los más felices de mi vida. Y no es por la casa, o el dinero, o el lujo. Es por cómo me haces sentir cuando me miras, como si fuera la mujer más preciosa del mundo. Manuel tomó mi rostro entre sus manos. Porque para mí lo eres. Has sido mi única y verdadera amor durante 40 años. Entonces, sí, susurré. Cortéjame, Manuel Herrera. Hagamos esto correctamente, como deberíamos haberlo hecho hace décadas. Cuando me besó, suave y reverentemente bajo la sombra del roble centenario, sentí como si toda mi vida hubiera sido simplemente la preparación para este momento perfecto. Un año después de que Manuel me confesara sus sentimientos, estaba parada en el mirador de nuestra mansión, observando el jardín donde había comenzado nuestro verdadero amor. La palabra nuestra había dejado de sorprenderme. Durante estos 12 meses, esta casa, esta vida, este hombre extraordinario, se habían convertido verdaderamente en míos. El cortejo de Manuel había sido exactamente lo que había prometido, anticuado, romántico y completamente perfecto. Flores frescas en mi habitación cada mañana, cartas de amor escritas a mano que aparecían en mi mesa de desayuno, cenas íntimas bajo las estrellas en nuestro jardín privado, viajes a París, Venecia, lugares que siempre había soñado conocer, pero que Ramón nunca había tenido tiempo de visitar. Pero más que todo eso, Manuel me había devuelto algo que había perdido durante los últimos años de mi matrimonio: la sensación de ser completamente amada y valorada por quien era, no por lo que podía hacer por otros. Ahí estás. Escuché su voz detrás de mí. Incluso después de 1 año, mi corazón todavía se aceleraba cada vez que lo escuchaba. Estaba pensando, le dije sin voltearme, sintiendo cómo se acercaba por detrás hasta que pude sentir su calor. ¿En qué?, preguntó, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura y apoyando su barbilla en mi hombro. En lo diferente que es mi vida ahora, en lo diferente que soy yo. Era verdad. Durante estos meses junto a Manuel, había redescubierto partes de mí misma que había enterrado durante décadas. Había vuelto a pintar, algo que había abandonado cuando me casé con Ramón. Había aprendido a tocar piano, cumpliendo un sueño de la infancia. Había comenzado a leer libros de filosofía y arte que siempre me habían interesado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. ¿Te refieres a lo increíblemente feliz que te ves?, preguntó Manuel, besando suavemente mi cuello. Me refiero a lo completa que me siento, respondí, volteándome en sus brazos para mirarlo. Durante años pensé que mi propósito en la vida era cuidar de otros, de Ramón, de Ernesto, de cualquiera que necesitara algo de mí. Nunca pensé que merecía ser cuidada. Manuel sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar más que cualquier cosa en el mundo. Y ahora sabes que mereces ser adorada. Era cierto. Manuel me adoraba de una manera que a veces me abrumaba por su intensidad. No solo me amaba, me veneraba, me trataba como si fuera la cosa más preciosa en su mundo, y gradualmente había comenzado a verme a mí misma a través de sus ojos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó, con un brillo travieso en los ojos que había aprendido a reconocer. Sábado, respondí confundida. Es el aniversario de tu primer día en esta casa, dijo. Hace exactamente 1 año que llegaste aquí pensando que era temporal. Tenía razón. 1 año atrás, cuando había subido por primera vez esas escaleras de mármol, había pensado que esto era solo una solución temporal a mis problemas financieros. No había imaginado que encontraría aquí el amor de mi vida. Tengo algo para ti, dijo Manuel,
sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón se detuvo. Durante estos meses, Manuel había sido cuidadoso de no presionarme sobre el futuro. Habíamos hablado de nuestros sentimientos, habíamos explorado esta relación paso a paso, pero nunca había mencionado matrimonio. A nuestras edades, había asumido que simplemente viviríamos juntos, felices y enamorados, sin necesidad de formalidades legales. Manuel, murmuré mientras él se arrodillaba frente a mí. Araceli, dijo, abriendo la caja para revelar el anillo más hermoso que había visto en mi vida. Un diamante perfecto rodeado de esmeraldas que brillaban como su mirada. He esperado 40 años para poder preguntarte esto. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Estás seguro? Tengo 71 años, Manuel. No soy una chica joven. Eres la mujer de mis sueños, me interrumpió. A los 20, a los 40, a los 71 años. Eres exactamente lo que siempre quise en una esposa. Inteligente, bondadosa, fuerte, hermosa. Y quiero pasar el resto de mi vida, sin importar cuántos años nos queden, amándote como mi esposa. Sí, susurré, extendiendo mi mano temblorosa. Sí, quiero casarme contigo. El anillo se deslizó perfectamente en mi dedo, como si hubiera sido hecho específicamente para mí. Más tarde descubriría que Manuel lo había mandado a hacer 6 meses atrás, cuando ya estaba seguro de que quería pedirme matrimonio, pero había esperado este día específico para hacerlo oficial. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima en nuestro jardín. Solo estuvieron presentes sus 2 hijos, que habían volado desde diferentes estados para conocerme y dar su bendición a su padre. Eran hombres adultos, educados y exitosos, que claramente habían heredado la bondad de Manuel. Al principio fueron cautelosos conmigo, probablemente preguntándose si era una cazafortunas, pero para el final de la semana me habían adoptado como parte de su familia. Mi padre ha sido diferente desde que está contigo, me confesó su hijo mayor, Carlos, la noche antes de la boda, más ligero, más feliz. En 40 años nunca lo había visto sonreír tanto. Ernesto no vino a la boda. Le había enviado una invitación, más por cortesía que por esperanza real, pero nunca respondió. Ariana, sin embargo, me envió una carta que llegó 2 días antes de la ceremonia. Querida Araceli, había escrito en su letra perfecta, me disculpo por no poder asistir a tu boda, pero quería enviarte mis felicitaciones. Espero que puedas perdonar las cosas terribles que te dije el año pasado. Estaba asustada y reaccioné mal. Te deseo toda la felicidad del mundo. Le mostré la carta a Manuel, quien la leyó con una sonrisa irónica. ¿Vas a responder?, me preguntó. No, dije, rasgando la carta y tirándola a la basura. Hay perdones que solo sirven cuando llegan en el momento correcto. Este no es uno de ellos. Manuel me abrazó. Me alegra que hayas aprendido a valorarte lo suficiente como para no aceptar disculpas tardías y convenientemente motivadas. La luna de miel fue un mes en Europa, París, donde Manuel me llevó a cada museo y galería que había soñado visitar. Venecia, donde navegamos en góndola por canales que brillaban bajo la luz de la luna. La Toscana, donde nos quedamos en una villa que parecía salida de un cuento de hadas. Pero lo que más recuerdo de ese viaje no fueron los lugares increíbles o las experiencias de lujo. Lo que más recuerdo fueron los pequeños momentos íntimos. Manuel leyéndome poesía italiana en nuestra terraza con vista al campo. Yo pintando acuarelas de los paisajes mientras él trabajaba en su laptop a mi lado. Nuestras conversaciones largas y profundas sobre todo y nada. ¿En qué piensas?, me preguntó una mañana mientras desayunábamos en nuestro balcón en Roma. Pienso en lo extraño que es haber encontrado el amor real a los 70 años, le dije. La mayoría de la gente piensa que a nuestra edad ya no hay tiempo para grandes pasiones. La mayoría de la gente está equivocada, respondió Manuel, tomando mi mano y besando mi anillo de bodas. El amor maduro es diferente al amor joven, pero es más profundo, más real. No tenemos tiempo para juegos o dudas. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que valoramos.
Tenía razón. Nuestro amor no tenía la intensidad desesperada de la juventud, pero tenía algo mejor: certeza. Sabíamos, sin lugar a dudas, que habíamos encontrado exactamente lo que habíamos estado buscando toda la vida. Cuando regresamos de la luna de miel, encontré una sorpresa esperándome. Manuel había contratado arquitectos para construir un estudio de arte perfecto en una de las salas de la casa. Estaba lleno de materiales de pintura de la mejor calidad, caballetes profesionales y ventanas enormes que dejaban entrar la luz perfecta. «Quiero que tengas un lugar donde puedas crear», me explicó, mientras me mostraba cada detalle del espacio. «Donde puedas ser completamente tú misma». Era el regalo más thoughtful que alguien me había dado jamás. No solo había reconocido mi pasión por el arte, sino que había creado un espacio perfecto para que la explorara sin límites. Durante nuestro segundo año de matrimonio, comencé a vender mis pinturas. No porque necesitáramos el dinero, sino porque Manuel insistió en que mi arte era demasiado hermoso para mantenerlo escondido. Organizó una exhibición en una galería prestigiosa, invitó a coleccionistas importantes y se aseguró de que el mundo viera lo que yo había creado. La noche de la inauguración, mientras veía a extraños admirar mis obras, Manuel se acercó por detrás. «¿Cómo se siente ser una artista reconocida, señora Herrera?», me susurró al oído. Señora Herrera. Todavía me emocionaba escuchar ese nombre. «Se siente como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre estuve destinada a vivir», le respondí. Y era verdad. A los 72 años, había encontrado no solo el amor de mi vida, sino también mi propósito verdadero, mi pasión, mi voz artística. Todo porque un hombre extraordinario había esperado 40 años para amarme abiertamente. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi estudio lleno de luz, con el sonido de Manuel trabajando en su oficina cerca, sé que mi historia no es sobre venganza o triunfo sobre aquellos que me lastimaron. Es sobre algo mucho más poderoso. Es sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad real, el amor verdadero y la vida que mereces. Ernesto y Ariana siguen viviendo en su mundo de $5 millones, pero yo vivo en un mundo de amor infinito, y no hay comparación posible entre las dos fortunas. Al final, la mejor venganza no fue lastimarlos de vuelta. Fue encontrar una felicidad tan completa y profunda que ya no me importa lo que ellos piensen de mí. A los 72 años, finalmente aprendí la lección más importante de todas: que merezco ser amada completamente, protegida ferozmente y valorada infinitamente. Y gracias a Manuel, finalmente lo soy.